9:25. Bueno, pues como decíamos hace rato, Álvaro Cueva, que es este periodista que ha hecho realmente un espacio magnífico de revisión y de crítica a lo que pasa en los medios de comunicación con El Pozo de los Deseos Reprimidos, esta columna que publica cotidianamente en el diario Milenio, y que ahora, bueno, pues MBS tiene su propia presencia con Álvaro Cueva a través de Coordenadas. Estuvo por aquí ayer Álvaro Cueva con Jairo Calixto, Albarrán y Susana Moscatel, hablando de esto que ahora merece su propia columna. El anuncio de Noticieros Televisa. No es cualquier cosa, ¿eh? No es cualquier cosa el anuncio que se oyó y vio en voz de Joaquín López Dóriga, que comentamos ayer. Lo que pasó el lunes en la noche, dice Álvaro, en el noticiero con Joaquín López Dóriga fue histórico y desconcertante. ¿Qué? Dice Álvaro. El anuncio de que Noticieros Televisa ya no iba a informar sobre el caso Diego Fernández de Ceballos hasta su desenlace por respeto a la vida de este personaje. Jamás en la historia de la televisión mexicana, un noticiario había hecho un anuncio de semejante naturaleza. Jamás. Ojo, esto no significa que nunca antes un servicio informativo se haya negado a informar sobre un asunto en particular. Aquí se juntaron dos cosas: el no informar y decirlo. ¿Por qué decirlo? ¿Por qué anunciarlo? ¿Por qué anunciarlo así? Por supuesto, esto ha generado un escándalo superior a la desaparición de Diego Fernández de Ceballos, dice Cueva. Le guste a quien le guste o le moleste a quien le moleste, Noticieros Televisa es una de las fuentes informativas más grandes y poderosas de todo México. Millones de personas dentro y fuera del país se enteran y forman su opinión en base a lo que ven a través de sus diferentes espacios. ¿Se vale decir, pregunta Álvaro Cueva, ¿se vale decir que se va a dejar de informar? ¿Qué puede pensar el público cuando su más grande fuente de información viene y le dice esto? ¿Cómo se va a informar ahora? ¿No? Y ni hablemos del impacto emocional. ¿Cómo se puede sentir uno cuando el conductor del programa noticioso más fuerte de México llega y le dice que ya no va a hacer su trabajo? Eso da más miedo que ver un montón de cadáveres en pantalla. ¿De eso se trataba? ¿De generar miedo? Sí, el pretexto es que ya no se va a tocar el tema por respeto a la vida del señor Fernández de Ceballos, pero esto también genera preguntas. ¿Por qué, si se está respetando la vida de don Diego y nunca antes se había respetado la vida de alguien más? ¿Qué tiene él que no hayan tenido los otros? ¿Esto significa que a partir de este momento se va a respetar la vida de todas las personas que protagonicen alguna nota en este país? Entonces, ¿con qué se van a llenar los noticiarios de México? ¿Qué es lo que sí van a informar y qué es lo que no? ¿Quiénes merecen respeto y quiénes no? El caso Diego Fernández de Ceballos cumple con todos los requisitos para hacer noticia. Hay una genuina necesidad en el público de saber qué pasa y qué no pasa. Y si hace algunas semanas con el caso Polet se decía que la gente tenía derecho a obtener la información que quisiera, aquí no tendría por qué ser diferente, pero es diferente. Tan lo es que la PGR se convirtió en la única fuente de esta historia. ¿Cuándo había visto usted algo así? ¿Cuándo? Y luego está el papel de los otros canales. Hacen Mal TV Azteca, Cadena 3, Milenio Televisión, MBS Televisión y el resto de las televisiones mexicanas al informarle a la gente sobre los últimos avances de este caso. ¿Le están faltando al respeto a don Diego por cubrir la nota? ¿Están poniendo en riesgo su vida por decir que no hay avances en la investigación o de plano deberían hacer un frente común y solidarizarse con la televisora de Emilio Azcárraga? Sí, está de pensarse porque el resultado es una especie de juego entre Noticieros Televisa y el resto de las opciones, donde Televisa queda como la buena, la respetuosa, y las demás como las malas, las imprudentes. Esto, dice Álvaro Cueva, es muy raro. Como usted seguramente ya ha visto en las redes sociales, esta decisión editorial de Noticieros Televisa ha despertado la imaginación de muchas personas. ¿Por qué se llegó a ese extremo? ¿Qué fue lo que pasó? Haya sido lo que haya sido, debió haber sido terrible dejar de darle seguimiento periodístico a la noticia más importante de la temporada y anunciarlo públicamente. ¿Por qué? Porque esto deja en una situación muy vulnerable, no solo a ese departamento de noticias, sino a las millones de personas que dependen de él para enterarse de lo que está sucediendo. Es como si se hubiera mandado un mensaje
adentro del mensaje, como si además de Diego Fernández de Ceballos, Noticieros Televisa también hubiera sido desaparecida a la fuerza. ¿Cuándo van a aparecer? ¿Cómo van a aparecer? Mire, dice Álvaro Cueva, la verdad tarde o temprano saldrá a flote. A mí lo que me preocupa es cómo le va a hacer Televisa para reponerse de este golpe. Es parte de la columna hoy de Álvaro Cueva, titulada El anuncio de Noticieros Televisa. Ayer estuvo aquí en el espacio de Coordenadas con Jairo Calixto Albarrán y Susana Moscatel, y esto fue lo que dijo Álvaro en este espacio. ¿Cuándo habías visto tú que Foro TV fuera la fuente? ¿Cuándo habías visto tú que Televisa y TV Azteca se pusieran de acuerdo, o que casualmente a la misma hora sacaran un programa especial con sus conductores estelares en sábado? No, pues es que no están acostumbrados a romper, digamos, más que en situaciones muy, muy extremas, su habitual horario de programación. No lo hicieron con Mexicali, exacto, con Terremoto. No lo hicieron. No lo hicieron con Chile, no lo hicieron con Haití. ¿Por qué con el jefe Diego sí? ¿Por qué, Álvaro? Yo no sé. Yo ahora sí que estoy alarmado, porque aquí estoy viendo imágenes que jamás había visto en mi vida en una presentación de esta clase de noticias. Miren, cuando sucede algo por el estilo, ¿qué es lo primero que vemos? Sangre. ¿Qué es lo primero que escuchamos? Las entrevistas con la familia. ¿Y qué es lo primero que hacen los periodistas? Preguntar, preguntar y preguntar. ¿Y aquí qué es lo que hemos visto? Bueno, tú ves a los policías trabaje y trabaje, ves a los perros olfateando, ves a las patrullas, ves una eficiencia que dices tú, Dios de mi vida, bueno, ¿de qué país estamos hablando? ¿Sí? Es como si todo fuera pulcro, santo, como si se tratara de una realidad aparte, como si siempre se realizara esta clase de trabajo. Bueno, pero desgraciadamente con los mismos resultados, ¿no? Ninguno. Ahorita vamos para allá, Susi, porque acabas de poner el dedo en la llaga. Ese sábado fue como de terror, porque todo el mundo hablaba, y nadie decía nada. Esto fue parte de lo que Álvaro Cueva decía ayer en Coordenadas con Susana Moscatel y Jairo Calixto Albarrán. En la columna que hoy escribe sobre el mismo tema, llamado El anuncio de Noticieros Televisa, termina diciendo Álvaro Cueva lo siguiente: ojalá, y coincidimos con él, ojalá que el señor Fernández de Ceballos aparezca bueno y sano, que el primer lugar donde se presente sea con Joaquín López Dóriga y que lo primero que le diga sea que gracias al respeto de Noticieros Televisa le fue muy bien. Esto sería maravilloso y remataría perfectamente lo que usted y yo vimos el lunes en el noticiero. El problema es que si no pasa así, el anuncio del 17 de mayo habrá sido en vano y Noticieros Televisa será víctima de innumerables cuestionamientos. ¿Cómo le va a hacer ese departamento de noticias para seguir informando a la gente con credibilidad y confianza después de haber hecho ese anuncio? ¿Cómo le va a hacer, se pregunta Álvaro Cueva, para reconstruir su imagen? Hoy también nuestra querida Susana Moscatel en Milenio, en su colaboración de Milenio en dice autocensura y la razón. Y Susana tiene información sobre lo que Carlos Loret de Mola lo explicó a través de su Twitter. Y recupera a Susana lo que ahí se divulgó por parte de Carlos, diciendo lo siguiente: el caso Polet, dice Loret de Mola, se cubrió como se hizo porque la misma familia Guevara así lo pidió, a diferencia del caso de Diego Fernández de Ceballos, donde la petición fue precisamente lo contrario. Pero tratar de sugerir que Televisa está siendo responsable con la vida del jefe Diego solamente genera un enojo brutal en el público. Dice Susana, que en gran parte considera completamente inadecuado el silencio por parte de la empresa. El sentir que se expresa en muchas llamadas que llegan a los medios es: ¿por qué sí cuidan la vida de Diego y no la de otros que han sido fulminados por el crimen organizado? Pero en lo que muchos no reparan es en lo siguiente: cuando Televisa, TV Azteca o cualquier medio para el caso decide no tocar un tema, entonces simplemente deja de hacerlo, punto. Nunca en la historia de la autocensura habíamos visto que nos avisen que ya no van a hablar de algo, simplemente se callan y ya. Ni quien se vuelve a enterar, dice Susana Moscatel. La verdadera pregunta es qué hará Televisa cuando realmente haya noticias sobre Fernández de Ceballos. Una columna titulada Autocensura y la razón, que también leímos por razones de importancia y de interés sobre el debate que debe darse y se está dando después de que efectivamente con azoro vimos y escuchamos
pues lo que sucedió el lunes por la noche. Álvaro Cueva, que como digo, ha contribuido enormemente a este debate, Jairo Calixto Albarrán, Susana Moscatel, ayer conversando con él, recuperamos parte de lo que les dije. Este silencio de Televisa ha generado un escándalo todavía mayor. Ya hay un escándalo Televisa paralelo al escándalo Diego Fernández de Ceballos, porque si es una decisión insólita en la historia de la televisión mexicana, porque si es una decisión que echa a volar la imaginación, Claro. y porque te pone a cuestionar otros asuntos. El pretexto es, vamos a dejar de informar sobre esta nota por respeto a la vida del señor Diego Fernández de Ceballos.